Buenas a todos. Hoy quiero hablar de un personaje público que me fascina, que es Steven Pinker, y sobre todo de su libro En defensa de la ilustración. Eh, Pinker se define como un superoptimista. Tiene diferentes libros. Una vez leí una definición que me encantó de Pinker, que decía Daniel Arjona, que decía que en Tabula Rasa en 2003 enfureció un montón de progresistas al demostrar que la biología explica también el comportamiento como la cultura, y en Los ángeles que llevamos dentro en 2011 le voló la cabeza el sentido común habitual al demostrar con una sobredosis de gráficos y datos que la violencia y la guerra están en retirada en un mundo cada vez más pacífico. Esta trilogía cierra con En defensa de la ilustración, que hace una apología que la verdad que yo he disfrutado muchísimo digamos, del comercio y de las relaciones voluntarias, ¿no? Pinker para mí es un referente del optimismo, aunque realmente todo su optimismo está basado en gráficos, aunque se empeñe Nasib Taleb en decir que los gráficos están manipulados. La verdad que no me pueden parecer más objetivos y en el límite de la objetividad, ¿no? O sea, quiero decir que al final no todo es objetivo y tú dices los gráficos sobre los que quieres hablar, pero incluso el libro En defensa de la ilustración, que habla constantemente sobre progreso, creo que eh, digamos que deja entrever que hay muchos retos que tenemos que afrontar, como por ejemplo el cambio climático, ¿no? O sea, digamos que Pinker es un ultra realista, no es un negacionista de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, el libro trata todos los temas, si bien Los ángeles que llevamos dentro se centra más en violencia, guerras, etcétera. En este libro también hay violencia, o sea, habla sobre los índices de violencia, habla sobre el tiempo de paz que llevamos vivido, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Habla mucho sobre tecnología, habla mucho sobre progreso, habla mucho sobre educación, por supuesto que las estadísticas son inmejorables, ¿no? Ya el 90% del mundo es letrado, ¿no? Y, y habla un montón sobre sanidad, pero por ejemplo, como contrapunto dice que hay un gran reto en el cambio climático y que lo tenemos que afrontar y que tenemos prisa, que tenemos que tener prisa en ello. Se muestra súper positivo y creo que es la parte que más no solo llamó la atención, sino que me interesó. La verdad es que Pinker me ayudó a entender un poco el activismo, ¿no? O sea, hay una parte que explica por qué el activismo cumple su función y por qué aunque la gente se vaya a un extremo, aunque el activista siempre sea al principio muy extremo, al final son los líderes de una corriente de pensamiento, ¿no? Entonces, considerando incluso a los filósofos como activistas, creo que ocupan que hacen una labor necesaria en la sociedad que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, decir que el libro está constantemente recordándonos que estamos en el mejor momento de la historia, que es todo este gran despegue, pues fundamentalmente llega a partir de 1600 y se consolida con la Ilustración después de esa oscura Edad Media, ¿no? Y llega con el progreso y llega a través del comercio, ¿no? O sea, al final nosotros éramos, nuestro estado natural, como indica Pinker, es la pobreza, y quizá no debemos olvidarlo, y si analizas todo la historia del mundo como como analizaba Sagan, por ejemplo, pues al final solo el último 0,1%, que son los últimos milenios, pues son los que hemos conseguido, los últimos 400 años, ha sido el gran escape de Angus Deaton que tanto comento y que es un libro también que otro día hablaré sobre él porque es un libro de referencia total, ¿no? Entonces, bueno, Pinker recuerda un poco muchas de las cosas que yo, digamos, humildemente intento recordar también, que cada día hay menos pobreza, que cada día hay menos gente que se muere por hambre, que cada día hay menos desigualdad. Si analizas el índice Gini, que es el que mide la desigualdad, cada día somos más igualitarios, que cada día somos más pacíficos, que llevamos pues casi 100 años ya en el que no han luchado dos grandes superpotencias en una guerra, que cada día muere menos gente por violencia, que cada día hay menos racismo, aunque obviamente quede mucho por hacer, que cada día la mujer
tiene más puestos directivos y más puestos políticos, que cada día la brecha laboral entre hombres y mujeres es mejor, o sea, es más pequeña, que cada día muere menos gente, por ejemplo, por la polución del aire, es decir, cada día el aire es más limpio, cada día las emisiones de CO2 son menos per cápita, cada día obviamente hay más comida y es mejor, cada día hay más tecnología y más puestos de trabajo y cada día se paga mejor por estos puestos de trabajo. Eh, y bueno, cada día los países pobres se parecen más a los países ricos. Un 90% de gente pues tiene acceso a, pues por ejemplo en España, más de un 90% tienen internet o acceso a internet y más de un 90% también tienen un smartphone. Entonces las noticias, bueno, agua potable, podría seguir, energías renovables, hay un montón de buenas noticias alrededor nuestro y simplemente pues explica Pinker que al final lo políticamente correcto es solo hablar de malas noticias, ¿no? O sea, no vendería un periódico si todos los días su titular fuera que salen 138.000 personas de tener hambre a no tenerla, o de la pobreza. eh, Eso no tendría sentido como una noticia, ¿no? O sea, dar noticias al final casi se ha convertido en exponer dramas y las buenas noticias no tienen cabida. ¿Qué ocurre? Que luego Pinker hace una crítica que para mí tiene un montón de sentido y dice que sus alumnos terminan siendo, los que son de derechas o de centro, terminan siendo de extrema derecha solo por, digamos, por la crítica tan destructiva y tan desaforada y esa superioridad moral que reciben de la parte eh, de la izquierda más progresista en Estados Unidos, ¿no? Él es un profesor de Harvard y lo sufre un montón. Yo estudié en Brown y la verdad que salí escaldado de lo que es la corrección política, el establishment y los Hillary Clintons andantes que hay por ahí, ¿no? O sea, si consideramos que en España hay superioridad moral y hay unos que saben que es lo mejor para los demás y otros que no lo sabemos, en Estados Unidos es salvaje porque además la academia y el establishment es mucho más adinerado de lo que es en España, ¿no? Y la superioridad moral ya es gigantesca, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que contra la superioridad moral y la corrección, digamos, política o el establishment, está el conocimiento, el mérito y el pensamiento crítico. No hay mucha más receta. Y creo que esa es la lucha que tenemos día a día los que amamos la libertad, tenemos que despertarnos y pelearlo. Entonces, bueno, esa es nuestra lucha, la lucha por el relato. Bueno, muchas gracias a todos y un abrazo, como siempre.